Buenos días. Gracias por recibirnos ahí en sus hogares o donde pueden ustedes estarnos escuchando a través de cualquiera de las plataformas por las que pues enviamos la señal, ya sea el YouTube, Facebook, Instagram. Y si tiene algún problema con lo de los datos y cosas por el estilo, podemos mandarle hasta su teléfono tanto la alabanza como la predicación de la palabra de Dios. No queremos que usted se quede sin alimentarse con la palabra que el Señor tiene para usted este día. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos precisamente al tema que nos ocupa el día de hoy. Estamos en el libro de los Hechos hoy y veremos del capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 7, a su final, al verso número 70. Vamos a orar para pedir a Dios su bendición. Es su palabra y queremos que hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te estamos pidiendo tu bendición, para que tú, Señor, hables claramente a nuestra mente y a nuestro corazón, para que no nos quede duda de lo que tú quieres de nosotros. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues estamos hablando de hechos. La lucha entre la luz y las tinieblas es permanente desde la creación. Desde entonces, la mentira se presenta como si fuera la verdad. Y por eso mismo, la mentira parece gobernar al mundo. Desde entonces, la muerte ha reinado, porque la paga del pecado es muerte. Desde entonces, un hermano se ha levantado contra otro para quitarle la vida, para asesinarlo. Y eso se ha convertido en el pan de cada día. Pero Dios no ha dejado este mundo en la oscuridad. Siempre ha levantado una luz para aquellos que la quieren seguir. El corazón del ser humano es el problema. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Sin Dios, entonces, el corazón no puede ver la luz. Piensan que la ven, pero es solamente la expresión de la religiosidad o del humanismo con el cual justifican la maldad que hay en el corazón del ser humano. Se nos dice claramente en la Escritura que la luz, que es el Señor Jesús, vino a este mundo para salvarnos precisamente de la oscuridad. Pero también se nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. El mundo en tinieblas entonces les divierte. Se dan permisos que van más allá de la moral y la ética. En las tinieblas juegan con fuego y con el peligro, se recrean en el peligro que hace de lo prohibido un fruto más apetecible. En las tinieblas creen que las cosas no son tan malas como parecen. Pero el Señor, que es la luz, vino a exponer todo esto, a mostrarnos su justo peso, para que no haya excusa en nuestra vida en lo que habremos de elegir. El Señor vino para destruir las obras de las tinieblas. Por eso apareció el Hijo de Dios, así nos dice la Escritura, para deshacer las obras del diablo. El que es la luz nació en un pesebre sin que la mayoría se diera cuenta, porque no checaron las Escrituras, no estaban al pendiente de lo que decían las Escrituras. El que es la luz fue ignorado y rechazado por los religiosos porque no era un varón a la altura de su necesidad, según ellos. El que es la luz fue rechazado por aquellos que veían en él un simple mortal que no era capaz de vencer al enemigo romano y librar al pueblo de esa maldición. El que es la luz fue rechazado por la multitud que lo seguía, porque les había dado de comer, dice la Escritura, por eso lo seguían. Ellos veían a Jesús con los ojos de la carne, no estaban buscando el mensaje espiritual que traía Jesús, y por eso llegó el momento en que al no entenderlo lo abandonaron. El que es la luz les preguntó a los apóstoles cuando ya se habían ido todos, y nos pregunta a nosotros hoy: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes tampoco me entienden y por eso se van?
¿ustedes también me van a abandonar? Y ellos le dijeron, y nosotros le debemos de decir al Señor, no, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si es así, si de verdad creemos que Él tiene palabras de vida eterna, entonces déjame preguntarte, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir por Él? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por aquel que es la luz? No contestemos tan rápido. Podemos caer en el error que cayó Pedro. No contestemos tan rápido porque el mismo Señor nos pide que pensemos bien nuestras decisiones. Pensemos bien qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a contestar. Él dijo en una ocasión, yo creo usted lo recuerda, dijo, ¿quién de nosotros que va a construir una torre no se sienta primero y considera? Unos versos más adelante vuelve a preguntar diciendo, ¿quién de nosotros al marchar a la guerra no se sienta primero y considera? El Señor siempre quiere que consideremos nuestras decisiones, porque las cosas a veces no son tan fáciles como parecen, porque debemos de saber que en nuestras decisiones algo se puede atravesar, algo nos puede causar una complicación, incluso que uno de nuestros hermanos se levante contra nosotros y quién sabe. Es difícil pensar en estas cosas, pero el Señor nos lo advirtió. Él dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, por lo tanto, el reino de Dios es un reino de hombres y mujeres valientes. El reino de Dios es un reino de hombres y mujeres que siempre miran adelante. Seguir al Señor no es fácil. Seguir la luz no es fácil. Las tinieblas se opondrán. Y eso es lo que nos narra este pasaje en el cual estamos meditando. En el capítulo 6, en el verso 8, Lucas nos muestra cómo es que algunos de aquellos judíos que fueron, que vivían ahí en Israel en ese tiempo, pero que habían venido de otras tierras, fueron utilizados para atacar a la iglesia, atacar a la naciente iglesia. La iglesia es atacada desde su nacimiento, lo hemos estado viendo, por eso estamos hablando de hechos. Pero también estamos viendo, y Lucas nos muestra, cómo aquellos hombres, aquellos 7 varones que fueron llamados para servir a las mesas, en la escritura al menos se nos habla de 2 de ellos que fueron más allá de lo que fue su llamado, y Dios los usó poderosamente. Hoy veremos de uno de ellos. Aquí vamos a ver a Esteban, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, el cual, fíjese, hace cosas, se nos dice en la escritura que hace cosas que antes de él solamente podían hacer los apóstoles. Dice la escritura que hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Grandes señales y prodigios. ¿Se acuerda? La semana pasada dijimos que el hecho de que sirvieran o fueran llamados para servir en lo material, en lo físico de la iglesia, no quería decir que eran hombres de una inferior estatura espiritual. Dios puede hacer mucho, mucho más de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Dios no está buscando hombres y mujeres de renombre para utilizarlos en su obra. Está buscando hombres y mujeres dispuestos a servirle, y Él entonces los llevará a donde Él ha decidido. Porque Dios es el que actúa en ellos y a través de ellos y alrededor de ellos. Esteban fue llamado para servir las mesas. Y mira todo lo que Dios hacía a través de él. Señales y prodigios. ¿Tú qué piensas que tu ministerio es insignificante? Si te has rendido a Dios, en Él harás cosas que jamás imaginaste que sucederían. Mira, en la escritura vemos a una ex prostituta en la ascendencia
del Señor Jesús. En la Escritura vemos a un pastor de ovejas convertido en un rey. En la Escritura vemos a un cuidador de vacas, a un vaquero convertido en un profeta. En la Escritura vemos a un perseguidor de la iglesia que se transforma en un verdadero creyente. Y es aquel hombre que fue el más grande fundador de iglesias que ha habido. En el libro de los Hechos se sigue escribiendo en el cielo. Y ahí aparecerás tú que fuiste salvado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Y me pregunto y te pregunto, ¿qué se contará de ti? ¿Se contará tu victoria o de tu derrota? ¿Se contará de tu fidelidad o de tu fracaso? ¿Se contará que te levantaste a seguir luchando o que te rendiste? Para eso se escribió y se escribe el libro de los Hechos, para que nos miremos en él como en un espejo. Las tinieblas siempre se van a oponer a la luz. Nunca se te olvide, es la batalla de todos los días. En el verso 9, Lucas nos dice cómo es que obraron esas tinieblas, cómo las tinieblas utilizan a las personas para detener la obra de Dios. Se nos habla en esta ocasión de los judíos de una de las sinagogas ahí en Jerusalén, de unas de las más o menos 400 sinagogas que había en ese tiempo. Es la sinagoga de los libertos, así se llama. Eran judíos que habían sido esclavos, ya fuera ellos o sus padres, y que fueron liberados o por Roma o por sus amos, o quizá porque ellos mismos compraron su libertad. Pero la cosa es que se juntaron y formaron una sinagoga. Todos los que estaban ahí, como decía, tenían antecedentes de esclavitud. Eran del norte de África y de Asia. Se nos dice que eran de Cirene y de Alejandría. De Cirene es aquel Simón que le ayudó al Señor a cargar la cruz al monte Calvario. Eran también ahí de los congregantes, eran de Cilicia y de Asia, Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Y de Cilicia es precisamente nuestro hermano Pablo, Pablo de Tarso, Tarso de Cilicia. Ellos, los griegos libertos entonces, son judíos griegos que no nacieron en Israel y que por lo tanto no hablan el arameo. Bueno, vieron las señales y prodigios que hacía Esteban, usado por el Espíritu Santo. Y en lugar de analizar qué es lo que está pasando y por qué sucedían aquellas cosas, de dónde venían esas señales, esos prodigios, esos milagros, lo que les resulta más fácil es matarlo. Lo que les resulta más fácil es detener la obra como de lugar. Lo mismo hicieron con el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando no le atribuían que lo que hacía, lo hacía en el poder de Satanás, en el poder de Belcebú, estaban urdiendo planes para ver cómo lo mataban. Pero en la discusión que tienen estos libertos con Esteban, no soportaron que Esteban tuviera la razón. No había manera de contradecirlo. No había manera de que lo hicieran quedar mal. Por el contrario, él los estaba haciendo quedar mal a ellos. Y se estaba cumpliendo simple y sencillamente lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, verso 15. Él dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, se diga, no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. Ni la van a resistir, ni la van a poder contradecir. Entonces, recurren a lo que mejor saben hacer. Dice la Escritura que sobornaron a algunos hombres para que dijeran que le habían oído decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y no nada más eso, sino que alborotaron al pueblo y los llevaron a un juicio como los anteriores, preparados para condenarlo. No era que los quisieran oír y entonces decidir si estaban en lo correcto o estaban equivocados. No querían saber si tenían razón o no,
Seguían desoyendo el consejo de aquel gran estudioso, de aquel maestro del pueblo de Israel, llamado Gamaliel, del cual ya hablamos. Él les dijo, no se metan con ellos, porque puede ser que se vayan a encontrar que están luchando contra Dios mismo. A ellos no les importaron sus palabras más, ellos querían matar. ¿Y a quién estaban entonces imitando con este comportamiento? Pues mira, el Señor Jesús se los dijo muy claramente. Allá en Juan capítulo 8, verso 44. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así que ellos eran homicidas disfrazados de siervos de Dios. Ellos no habían permanecido en la verdad porque se sentían dioses, se sentían que podían hacer y deshacer a voluntad, que ellos tenían la autoridad sobre todo. Y el Señor Jesús sigue diciendo, cuando habla mentira, refiriéndose a Satanás, dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que como su padre espiritual, el diablo, ellos mentían y promovían la mentira, el engaño, la falsedad y el asesinato. Ahí los tenemos. Todos imitamos a uno de nuestros padres espirituales. O es Dios o es el diablo. Nosotros debemos fijarnos en nuestras actitudes, en lo que hacemos, en la manera en que tomamos decisiones para saber a quién estamos imitando. Ellos decían proteger el cumplimiento de la Torá. Y con ese pretexto la quebrantaban. El mandamiento dice, no hablarás falsos testimonios. Y ellos pagaban o presionaban a gente para que lo hicieran en su lugar. Incluso tergiversaban la palabra de Dios, la palabra que el Señor Jesús había dicho. Ahí nos lo dice el verso 14 del capítulo 6 de Hechos. Cuando están testificando estos falsarios, le dicen, y le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, estaban en el templo, y cumplirá y cambiará, las costumbres que nos dio Moisés. Falso de toda falsedad, como dicen por ahí. Esta declaración está tergiversada, está manipulada. Es sí unas palabras que habló el Señor Jesús a oídos de todos los que quisieran oír o pudieran oír, y que quedaron registradas en Juan, en el capítulo 2, del verso 19 al 22. Ahí dice esto el Señor. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Fíjense que él nunca dijo que iba a destruir el templo. Él dijo, destruid este templo. O sea, ustedes destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos religiosos que estaban ahí. Dice, en 46 años fue edificado este templo. Y mire, todavía no estaba terminado en ese momento cuando esta situación se está llevando a cabo. El templo realmente se terminó en el año 66 de la era cristiana, o sea, 4 años antes de que fuera destruido por Tito. Sí, era esplendoroso, ya en tiempos del Señor Jesús. Y el pueblo estaba orgulloso con aquellas magníficas piedras que formaban las más de 10 hectáreas del templo. Pero el Señor les dijo, le dijeron ellos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, dice la Escritura, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces él estaba hablando de su cuerpo y estos falsos, estos hombres que fueron contratados, comprados o presionados para que hablaran en contra de Esteban, estaban también tergiversando las cosas. Habíamos oído
decir que Jesús destruiría este lugar. Él nunca lo dijo. No podemos entonces nosotros participar en la mentira, la falsedad y el engaño, porque nuestro Padre es Dios, no es el diablo. No podemos tergiversar la palabra de Dios, no podemos manipular la palabra de Dios a nuestro gusto, porque nuestro Padre es Dios, no es el diablo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros hacemos para que se vea quién es realmente nuestro Padre espiritual. Cuando traen a Esteban ante el sumo sacerdote acusándolo de mentiras, el sumo sacerdote le preguntó: ¿esto de que te acusan es cierto? Este hombre que le está haciendo preguntas a Esteban es ni más ni menos que Caifás, el sumo sacerdote, el mismo que juzgó y condenó al Señor Jesús. Casi puedo ver sus colmillos llenos de veneno al abrir su boca. Casi puedo ver su sonrisa malévola regodeándose en el poder que según él cree tener. Esteban, sin más preámbulo, hace un tremendo discurso a partir del verso 2 y hasta el final del capítulo. Más que para defenderse, lo hace para mostrarles lo lejos que estaban de Dios. Les recordó que Dios les había bendecido con hombres como Abraham, como Jacob, como José, Moisés. Incluso menciona a David y a Salomón. Pero lo hace solo para recordarles que ellos habían sido un pueblo infiel. Les recuerda que cuando Dios los había liberado y los llevaba por el desierto, en su corazón, dice Esteban, en su corazón habían regresado a Egipto. Tenían alma de esclavos y rechazaban la libertad que Dios les dio. Amaban la idolatría y a los idólatras. Dios hizo maravillas por ellos y ellos preferían la esclavitud de los idólatras, la esclavitud de aquel pueblo que los trató mal, que los azotaba, que los despreciaba, que asesinó a sus hijos varones. Y tan pronto como pudieron, se hicieron un dios becerro de oro y lo alabaron y danzaron delante de él e hicieron una gran orgía y dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese, decían, que era su Dios, un becerro hecho por las manos del hombre, un becerro que no se parece a ellos y ofende a Dios y los ofende incluso a ellos mismos, porque su Dios come pasto. Los ofende porque su diosito, aunque sea de oro, necesita ser pastoreado, abrevado y cuidado. Ese becerro no puede cuidar a nadie. Ese becerro necesita que le quiten el polvo de encima. Ese becerro necesita ser transportado cuando se muevan. Qué poca imagen tienen de sí mismos, porque la Escritura nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿La de un becerro? Tú que alguna vez viniste a Dios, ¿añoras el pasado? ¿Has regresado en tu corazón al cautiverio? Porque el siguiente paso es hacerlo realmente. ¿Eres un hombre o una mujer con alma de esclavo y has vuelto al cautiverio, a los vicios, al sexo, al alcohol, a la idolatría? El hombre o la mujer que tiene alma de esclavo busca la cadena a la cual atarse nuevamente. El hombre o la mujer que tienen alma de esclavo busca, anhela, besa la vieja cadena que lo lleva a la perdición. Esteban les recuerda, en el mismo desierto, les dice, en el mismo desierto en donde Dios los alimentó y los cuidó por 40 años, ellos se hicieron, fíjese, se hicieron
dioses falsos. Ahí llevaban la estatuilla de Moloch y de Remphan. Estamos hablando de dioses falsos, dioses crueles y libertinos. Y el pueblo deseaba la cadena del libertinaje, disfrazada de diversión. El mundo de hoy desea el libertinaje como diversión. Aún tristemente, aún aquellos que se llaman a sí mismos creyentes, que se aturden con la música, con el alcohol, las drogas, el sexo, y no están buscando a Dios de todo corazón. Están esperando la siguiente fiesta. Están esperando la siguiente borrachera o el siguiente motivo para emborracharse o drogarse o ser promiscuo. Por eso el Señor los llama a ellos duros de cabeza e incircuncisos de corazón. Esos no son los verdaderos creyentes. No todos los que descienden de Israel, dice la palabra, son israelitas. Lo que quiere decir es que no todos los que se llaman creyentes son creyentes. No disciernen lo correcto de lo incorrecto. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No ven la luz y creen que las tinieblas los van a llevar a Dios. Pero solo puede ser a un Dios falso, cruel y libertino, a Satanás. La Escritura dice que se ofendieron al escuchar lo que estaba diciendo Esteban. Se ofendieron al escuchar la verdad, porque no se ofendieron porque vamos a decir que Esteban les estuviera levantando falsos, que los estuviera calumniando, que estuviera mintiendo sobre ellos, sino que se ofendieron porque no les gusta que les muestren lo que verdaderamente son. Cuando ven su imagen en el espejo se asustan. En lugar de corregir odian, matan, señalan lo bueno como si fuera algo malo. Y dice la Escritura que mataron a Esteban a pedradas. A Esteban, un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Caín se levanta nuevamente contra Abel porque Dios había aceptado el sacrificio de Abel. Y su hermano Caín, en lugar de corregir y ofrecer sacrificio aceptable a Dios, mejor decide matar al que hace lo correcto. Esteban ofreció su vida a Dios y le sirvió. Lo mataron por hacer lo correcto. Los religiosos no quieren ofrecer el sacrificio correcto, sino que quieren vivir para ellos mismos, ser los diositos, tener el control de todo en sus manos según ellos, y odian y matan para que nadie les señale su pecado, para que nadie les diga lo que realmente son. Son hijos de su padre, el diablo. Seguir al Señor no es fácil. Seguir la luz no es fácil. Las tinieblas se opondrán. Quizá alguien esté confundido y diga, pero es que el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sí, Él lo dijo. Eso es cierto. En Él descansamos. Pero Él nunca dijo que nuestra vida iba a ser como un camino sobre pétalos de rosa. Porque enseguida de eso el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo es un instrumento de trabajo. Habla por sí mismo de sangre, sudor y lágrimas. Habla de esfuerzo, de sacrificio. Pero pese a todo esto, sí, Cristo Jesús, en Él encontramos descanso. Él es nuestra torre alta. Él es brazos amorosos, brazos de consuelo y ánimo. Él es nuestra certeza de una vida mejor. Y nos ha dado la oración para hablar con Él. Y nos ha prometido estar a nuestro lado. Nos ha prometido ser nuestra compañía hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y lo ha sido
a lo largo de 21 siglos. Seguir al Señor no es fácil. Seguir la luz no es fácil. Las tinieblas siempre se van a oponer. Se opusieron a Cristo y se opusieron a los apóstoles. ¿Qué corona tenemos tú y yo para que no sea igual? No, no tenemos ninguna corona que nos ponga por sobre ellos. Eso lo predica, ese es el mensaje del falso evangelio de la prosperidad. Pero sí, estamos en un mundo que es difícil, en un mundo frío, en un mundo que nos amenaza de una u otra manera. Pero sin embargo, mira la misericordia de Dios. Estamos de pie. Estamos de pie delante de Dios, pese a lo que sea. Alabado sea su nombre. ¿No es cierto? Esteban murió a pedradas y no se llamó a engañado. Los otros 6 de su equipo vivieron y él murió de una forma cruel. Y vuelvo a repetir, no se llamó a engañado. Por el contrario, le pidió a Dios que perdonara a los que lo estaban matando. ¿No fueron las mismas palabras que Cristo dijo cuando estaba en la cruz? No les tomes en cuenta su pecado. Esteban vio la gloria de Dios en vida y ahora está en la gloria de Dios, que es el lugar a donde todos los hijos de Dios van cuando llega la muerte. Seguir al Señor no es fácil. Él nunca nos mintió. Ahí en Mateo, en el capítulo 10, en el verso 34 al 39, nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vino a traernos la paz con Dios y nuestra paz con nosotros mismos. No vino a traer la paz del mundo. No vino a traer la paz mundial. Sigue diciendo el Señor: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Una y otra vez Caín se levantará contra Abel. Los que no siguen a Dios se levantan contra los que obedecen a Dios. Pero a la fe se trata de decisiones radicales. Así lo dice el Señor Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Qué declaración tan contundente, tan radical. Pero pregunto, ¿no fue radical la decisión del Señor de dejar su trono de gloria para venir a este mundo a salvarnos? Claro que sí. Por eso exige una decisión radical nuestra. Él no nos pide algo de lo cual no haya participado. No está tomando, como decimos, no está tomando decisiones de escritorio y a la distancia. Él nos pide aquello en lo que también ha participado. Decisiones radicales. Y sigue diciendo el Señor: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz es un instrumento de muerte cruel. El Señor dice que nosotros debemos estar listos para dar nuestra vida incluso por Él. Escúchame, a veces se usa en la sociedad que cuando alguien tiene, no sé, una esposa o un esposo, ¿verdad? De esos que insoportables, se les dice: hombre, es tu cruz, lleva tu cruz en paz, con resignación. A eso no se refiere la Escritura. La Escritura está hablando de un instrumento mortal, cruel, que se creó para someter, para asustar a los pueblos, para que no se levantaran. Sí, nosotros debemos estar dispuestos a morir por Él. Pero mira, no nos pongamos trágicos. No vivimos en un país en donde se nos persiga, en donde se nos mate a los creyentes. Dios bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas y nuestros hermanos
que padecen de persecución y muerte. En Él se glorifican, en Él glorifican su nombre en esos acontecimientos tan trágicos, tan difíciles de entender. Pero tú y yo no tenemos que morir por Cristo. Hermano, tú y yo no estamos viviendo la persecución, entonces vivamos para Él. Entonces honrémoslo con nuestra vida diaria. El que haya su vida, dice la Escritura, el que encuentre en el mundo su razón de vivir, su modo de vida, su gusto por este tipo de vida, dice, la perderá. Perderá la oportunidad de la vida eterna al lado de Dios. Ganará perder su vida en el infierno eterno. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, el que esté dispuesto a dejar su modo de vida mundana, idólatra, religiosa, la cual aprendió en el mundo, y encuentre en Dios su razón de vivir, entonces dice, la hallará su vida, hallará la vida eterna al lado de Dios. Textos, pasajes como estos en la Escritura nos recuerdan que nuestras vidas cómodas nos han hecho olvidar que por la fe en Cristo Jesús se puede pagar un alto precio. Va la vida de por medio. Así es, y así ha sido realmente a lo largo de 21 siglos. En conclusión, estamos hablando de hechos, de realidades que muchas veces no son gratas a nuestros oídos. Pero nosotros, que no somos perseguidos y asesinados por nuestra fe, vivamos para Dios y con nuestra vida mostremos al mundo el poder y la gracia de Dios. Hablemos de hechos. Honremos a Dios y a los que han dado su vida por Cristo Jesús a lo largo de la historia. Que sean hechos, no palabras ni imaginaciones. Padre, gracias por el mensaje que tú nos das en la Escritura. Gracias porque nos muestras el valor de los que te siguen, Señor. El valor con el que enfrentaron la vida. Y esto se repite en la historia. No es algo que quedó allá al inicio de la iglesia. Tú por eso quisiste que quedara registrado para que nosotros lo viéramos, nos sirviera de ejemplo y nosotros imitáramos lo bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti. Gracias, te agradecemos mucho, Señor, porque no vivimos en un país donde nos estén acechando por reunirnos, donde nos estén encarcelando por reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, pero eso no quiere decir que nuestros hermanos que están siendo perseguidos, azotados, asesinados, Señor, pues no merezcan la bendición que nosotros tenemos de una vida cómoda, Señor. No sé, pero tú sí sabes y nos diste a vivir en este país. Lo que yo te ruego, Señor, entonces es que nos ayudes, que nos des la claridad de entendimiento para saber que entonces, con mucho motivo, con mucha razón, hemos de vivir para ti, para honrar tu nombre, Señor. Y somos dependientes de ti. Dependemos de ti en todo, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física y en nuestra vida material. Por eso rogamos, Señor, de constante, que tú nos bendigas, que tú extiendas tu mano generosa para que nosotros podamos tomar de ella abundantemente y administrar para tu gloria. Administrar para tu gloria. Te pido que bendigas y prosperes nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras casas. Te ruego, Señor, que bendigas el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos, Señor, por salir adelante. Pero que no estemos limitados, Señor, sino que haya abundancia. Yo lo sé. El mundo está en una gran prueba, en grandes problemas. Pero tú, Señor, estás muy por encima de todas estas cosas. Entonces yo te ruego que nos bendigas. Y al estar pidiendo tu bendición, me acuerdo de Israel, tu pueblo,
y de tu iglesia en cualquier parte del mundo, Señor. Y que los diezmos y las ofrendas que tu iglesia trae, Señor, que sean usadas también para tu gloria, para que tu obra continúe en tanto que tú regresas por nosotros. Y nuestro ruego es, ven pronto, Señor Jesús. Te estamos esperando. Anhelamos tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, es que oramos. Amén. En el nombre de este Dios que nos ama y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él lo guarde del mal, lo aparte de los peligros y lo prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.